Honduras, a small country located in the heart of Central America with a population of 7,326,500 inhabitants. It is approximately the size of the state of Ohio. The native language is Spanish. In spite of the natural beauty, Honduras is one of the poorest countries in Latin America due to the lack of health services, education, and massive unemployment. Right now, thousands of impoverished, orphaned, or abandoned children are struggling for survival in Honduras. Sister Maria Rosa has dedicated her life to improve their quality of life. She's an instrument of peace committed to create a better world for the most vulnerable sector of the Honduran population, the children. Sociedad Amigo de los Niños, SAN, is the tool she founded to make a real difference in the lives of the children. Over the last 40 years, we have rescued, cared for, and educated more than 35,000 children. Today, most of them are productive, caring citizens. Some of them collaborate with our mission, and you will hear some of their testimonies. Desde la edad de 5 años ingresé a uno de los proyectos de Sor María Rosa, de Sociedad Amigo de los Niños. Aquí me crié desde que tenía 5 años, gracias a Dios y a que provocó que existiera una persona como es nuestra madre Sor María Rosa y que tuvo la iniciativa y la iluminación de Dios para crear estos proyectos, y en uno de ellos los cuales yo me crié desde 5 años, donde tuve durante mi niñez la formación profesional, la formación integral, y tuve un hogar que no pude tener con mis padres porque desgraciadamente no los tuve, y Sor María pues me dio ese hogar y todo el cariño que se necesitó desde mi niñez. Ahora actualmente soy una profesional y estoy dando parte de lo que Sor María me dio, y estoy trabajando en un proyecto de los muchos que tiene Sor María Rosa como maestra de kinder, y la verdad que me siento muy contenta y doy gracias a Dios porque ella ha formado más de 40,000 niños, en los cuales ahora somos personas adultas y ya vemos muchos que estamos trabajando en diferentes proyectos que tiene Sor María Rosa. We are currently implementing development and social programs in Tegucigalpa and the rural area of Moroseli, located in eastern Honduras. The programs located in Tegucigalpa are the Reyes Irene Valenzuela Training Center. The principal problem confronting our children and adolescents is the social cultural acceptance of child labor. The communities employ child laborers as household servants, which prevent them from receiving education. This program provides formal elementary and high school education, technical training to 440 teenage girls ages 12 to 18. In addition, we offer health services, recreation, legal support, and psychological support, and encourage the psychosocial growth of the participants. This program has served as pilot for other similar programs in Honduras. Pedro Atala Homes. This program was initiated in Tegucigalpa near the main office. The children living in these homes were abandoned, and some were forced to live in prison with their incarcerated mothers. We give them a home where they can live with dignity and love. We provide food, clothing, medical services, good education, and moral values. The key to the success of our program is love and tender care. Here, we do little things with great love. Mi nombre es José Antonio García. El agrado mío es de estar hoy en día aquí ante ustedes, gracias al gran amor y a esa luz que es Sor María Rosa. Yo me crié con ella alrededor de los 2 años. A la fecha tengo 33. ¿Qué ha cambiado en mi vida? Muchas cosas. Profesionalmente, económicamente, humanamente, espiritualmente, muchas cosas. Gracias a ella, pues tuvimos la oportunidad de crecer, y pues hoy aquí estamos retribuyendo un poco de lo que ella nos dio. Gracias a esas organizaciones, gracias a la organización, lo que es Sociedad Amigo de los Niños, se han podido salvar muchos niños, muchas niñas, jóvenes, madres. Así que Sor María Rosa, muchas gracias por todo eso que usted nos dio, por todo ese afecto, por todo ese amor. Social programs in Nuevo Paraíso. Nuevo Paraíso is the village located 1 hour away from Tegucigalpa in the valley of Moroseli, state of El Paraíso. Nuevo Paraíso, or New Paradise,
has become a village for children, young adults living in extreme poverty and neglect. Here, Sun helps them build their dreams and transform their lives through housing, education, health and dental care, sports, and training for a better future. Nursery and Kinder Christian, founded by Sister Christiane Emmy of the School Sisters of St. Francis, Germany. Nuevo Paraíso Elementary School. The elementary school, Nuevo Paraíso, initiates activities on December 13, 1991, as a response to the lack of opportunities and inadequate education provided in the rural areas of the country in general. Today, there are 230 boys and girls in our school. The school, together with the World Food Program, provides our children with a well-balanced snack to ensure that they are well-nourished and guarantee a good school performance. Nuevo Paraíso High School. There are 321 students in our high school. In addition to the classes, our students are trained in carpentry, welding, electricity, electronics, tailoring, and culinary arts. It is the only high school in the area with the opportunity to get a high school education and a trade. Santa Rosa de Lima Clinic. Little government support for health care and serious lack of adequate facilities, potable water, and sanitation services has led to a serious health crisis in the rural areas. This medical center was built thanks to the generosity of Mr. Daniel Meehan and Friends for the United States and Canada. Medical, dental, pharmacy, laboratory, and emergency services are provided to the community of Nuevo Paraíso, as well as neighboring communities, reaching an approximate population of 40,000 people. Consultation is less than $2, including the donated medicine. The second phase of the hospital was recently completed, and we are in the process of acquiring the necessary equipment to provide surgery to the poorest in the area. In addition to this, every year we receive many medical mission teams that come from Canada and the United States to provide free medical and dental care to the country's most vulnerable. Mi nombre es Carlos René Cáceres, soy egresado de la Sociedad Amigo de los Niños. Entré a la sociedad a la edad de 4 años y estuve hasta la edad de 17. En mi permanencia en la institución recibí varios cursos en la parte agrícola, en sastrería, en carpintería. Actualmente tengo 16 años de trabajar con institución. Empecé trabajando en el manejo de una fábrica de muebles donde hacíamos pupitres para el FIS. Posteriormente trabajé para la parte de construcciones. Después estuve manejando la parte agrícola y actualmente tengo 5 años de estar manejando lo que es la parte de salud del proyecto Nuevo Paraíso. Esta es una forma de retribuir un poco lo que la institución hizo por mí. Siempre tuvimos la oportunidad de tener a Sor María Rosa cerca con sus consejos, con su apoyo, dándonos siempre un apoyo moral muy grande. Cada vez que tengo algún problema, cada vez que hay alguna situación difícil que creo que es bastante complicado de resolverla, pues ella está ahí para aconsejarme. La quiero mucho, la amo como mi madre y pienso de que soy una persona bastante afortunada por haber entrado a la institución y por trabajar al lado de ella. La amo, madre. Flor Azul Farm. In spite of having no training, job, or income, many young boys leave the rural areas of Honduras and migrate to the city in search of better opportunities. Once there, it is easy for them to be pulled into the cycle of poverty and violence found in life on the street. Flor Azul is Sun's response to the persistent problem. A farm residence and school. It provides boys ages 9 to 18 with a place where they can live with dignity while being given basic care. They also receive an education and valuable training in different trades. Through learning by doing, the boys are prepared for a more promising future. Mi nombre es Giovanni Alberto Herrera, soy director de la Granja Juvenil Flor Azul. Aparte de pertenecer al equipo de trabajo de la institución o de la Sociedad Amigos de los Niños, también soy hijo. Yo llegué a la institución hace 4 años, a la edad de 4 años
Gracias a Dios y a Sor María Rosa y a mucha ayuda internacional, pues tuve educación, acceso a la salud y me fui preparando poco a poco en educación básica y vocacional hasta llegar a este puesto, que doy gracias porque la verdad es que cuando uno se cría en este tipo de centro, le nace o le inculca la misma institución o Sor María Rosa el deseo de seguir ayudando. Le doy gracias a Sor María Rosa por todo lo que hace, no solo por uno, sino que por la niñez de Honduras, que gracias a estos proyectos muchos jóvenes, tanto en el pasado como ahorita, tienen una esperanza de cumplir sus sueños o alcanzar sus metas. Creo que proyectos como estos son proyectos muy buenos y que vale la pena seguir apoyándolos. Quiero agradecerles a todos ustedes, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en Italia y en Europa, toda la ayuda que ustedes nos han brindado. Quiero que sepan que sin la ayuda de todos ustedes, sin su alegría y su acompañamiento, difícilmente podíamos ayudar a cerca de 40,000 jóvenes y niños que Sociedad Miguel Los Niños ha atendido. En este año estamos cumpliendo 40 años de labor, pero ustedes también siéntanse en sus países que ustedes tienen 40 años también de estar ayudando, acompañando y haciendo mejores hondureños, porque su aporte y su amistad, su alegría con que vienen es parte de mejorar la vida de los niños y los jóvenes. Gracias a Dios que tengo esta gran oportunidad de agradecerles a todos ustedes por su gran corazón y su gran ayuda que siempre nos han dado aquí en Honduras. Ese montón de gente que viene con tanta alegría, especialmente los jóvenes de los colegios y las escuelas, cómo vienen a trabajar con nuestros niños, a compartir sus vacaciones con nosotros. Se los agradezco porque eso es una obra que ustedes pueden llevarla en su corazón como parte de su trabajo, como parte de su estudio, como parte de mejorar el mundo. Dios los bendiga por todas esas horas de sudor y de la picazón de los zancudos que se los comen allá en Nuevo Paraíso. Eso es lo que ustedes pueden ofrecer cada día por ayudar a la gente y compartir y sentir lo que el pobre siente. Hay una frase que dice, amaos los unos a los otros, y yo digo, sobaos los unos con los otros, porque es cuando sentimos la necesidad de la gente, el olor de la gente que no tiene ropa con que cambiarse. Eso es amar, que ustedes abrazan a nuestros jóvenes llenos de sudor, y cómo se enlodan ustedes batiendo mezcla para ayudar a mejorar las casas. Bendito sea Dios que hay gente tan buena en todos lados del mundo. Gracias Canadá, gracias Estados Unidos, gracias Europa por todo el amor con que ustedes se vienen muy devotos a compartir las miserias, las necesidades y todas las dificultades que tenemos nosotros en nuestro proyecto. Que Dios los bendiga a todos por ese esfuerzo y ese amor con que ustedes entregan, el amor que le dan a nuestros niños. Ellos pasan soñando con ustedes y ahora viven con la ilusión que tienen muchos amigos y que la gente los ama. Ya no son los pobres, ahora son los nuevos jóvenes con ilusiones, con esperanza, y aprendieron a amar también.